Ricardo Villada es ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia. Parece una cartera muy grande, ¿no? ¿Cómo están en este primer mes? Faltan unos días para que se cumpla el primer mes de gestión. Sí, la verdad es una responsabilidad importante. En otras épocas este ministerio era 3 o 4 ministerios. En algún momento hubo un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también hubo en algún momento una cartera de trabajo, de gobierno, y hoy tenemos la gran responsabilidad de conducir esta diversidad de responsabilidades en el gobierno. También dentro de nuestra cartera tenemos la responsabilidad del área de transporte, es decir, depende lo que hoy se llama Autoridad Metropolitana de Transporte, pero que en realidad es una autoridad provincial la que rige el transporte en toda la provincia, y también la empresa que presta servicios acá en el área metropolitana, que es AETA. Así que tenemos un desafío muy grande, tenemos muy en claro cuáles son los objetivos. Yo he acompañado al gobernador durante toda la campaña y llevo grabada en mi cabeza todos los compromisos y todas las esperanzas que depositaron, te diría, los salteños a lo largo y ancho de la provincia, y por lo tanto tengo muy en claro los objetivos a llevar adelante. Fue una victoria, ya que hace referencia, fue una victoria muy contundente, ¿no? ¿Se nota todavía el respaldo de la gente? Sí, claramente. Primero fue una victoria contundente, cualitativamente contundente, no solamente por los porcentajes. El gobernador triunfó con un porcentaje superior al 50%, sino cualitativamente hemos triunfado en 20 de los 23 departamentos. Y cuando comenzó este proceso, mucha gente decía: Sáenz es una persona que lo conocen en Capital, puede ser que obtenga un respaldo en Capital. Obtuvo un respaldo de más del 60% en Capital, pero también obtuvo un respaldo importante en la provincia. Y esto claramente muestra que la campaña ha sido muy buena, no solamente en términos cuantitativos, sino cualitativos. Notamos el respaldo. Yo he tenido la oportunidad de acompañar al gobernador en la visita a Orán. Durante la campaña, Gustavo dijo en muchas oportunidades: no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Y justamente fuimos a Orán a inaugurar el funcionamiento de un consorcio de municipios que ha permitido ya obtener resultados en el municipio de Orán con la pavimentación de varias cuadras, la puesta en funcionamiento que va a ser pronto de la planta de tratamiento de residuos sólidos que está en Pichanal, y que va a poder solucionar un tema que tiene que ver con la contaminación que hay en esa área. Y la verdad que son temas concretos. La primera reunión del gabinete tuvo como instrucción por parte del gobernador la adquisición de 30 ambulancias de mediana y alta complejidad. Así que a las cosas, y eso justamente es reconocido por la gente al valorar justamente que se está planteando el hacer, y a su vez se está planteando la necesidad de decir con claridad las cosas. Tuvimos un conflicto en Cafayate, lamentablemente una situación meteorológica y falta de obras tuvieron como consecuencia el sufrimiento de muchos vecinos de Cafayate. Y ahí estuvimos como gabinete planteándole a la gente con crudeza, pero con realismo también, la necesidad de avanzar en obras que no se hicieron hace muchísimo tiempo. Ricardo, ¿qué urgencias tuvieron que atender en este primer mes? Las más importantes tuvieron que ver con las condiciones meteorológicas y también, lamentablemente, con algo que nos duele y nos avergüenza. Cerramos el año 2019 con 17 femicidios y un transfemicidio que lleva la cifra a 18 víctimas fatales en un año. Esto prácticamente, no digo que ha duplicado, pero cercanamente a las cifras del año 2018. Y esto impone la necesidad de trabajar en ese sentido y poder hacer algo mucho mejor a lo que se hizo
durante la gestión anterior. Eso también nos dolió mucho. Se cometieron 5 femicidios en el mes de diciembre. Y comparativamente con el año anterior fue muy importante el crecimiento, y esto genera un desafío muy grande hacia adelante. ¿Van a replantear digamos, las carteras que están involucradas en el tema de la violencia contra la mujer, o cómo van a trabajar con ese tema? Porque la verdad que son datos alarmantes, ¿no? Muy alarmantes. La verdad que se venía trabajando desde una sola cartera, desde el área de derechos humanos, y la instrucción del gobernador fue trabajar de manera transversal, no solamente desde el área de gobierno, sino también de desarrollo social y seguridad. Y así lo estamos haciendo. Es necesario tener una visión mucho más abarcadora para poder combatir de fondo lo que está pasando con el tema de la violencia hacia las mujeres. La verdad que es un tema en el que hay que trabajar. Valoramos mucho la iniciativa de la creación del polo integral, pero creemos que hace falta mucha más proximidad. No necesariamente las mujeres que son víctimas, que están sufriendo esta situación, tienen la posibilidad de trasladarse a un lugar y recibir asistencia y demás, así que hay que darle mucha más proximidad a la asistencia. Hay que trabajar culturalmente en la capacitación. La ley Micaela es un instrumento muy importante, pero tiene que ser aplicado y tiene que ser llevado adelante de manera mucho más efectiva. Y en ese sentido hay mucho por hacer, por ejemplo, con las fuerzas de seguridad, para que sepan realmente cómo tratar a las víctimas, cómo asistirlas, y vamos a trabajar justamente con la cartera de seguridad en ese sentido. Lo traigo un poco más al tema económico. Se decidió, pasó por la legislatura, la prórroga del presupuesto. ¿Cómo están trabajando? Sobre todo por el tema de salarios, que sé que ocupa un gran porcentaje del presupuesto provincial, ¿no? Sí, nosotros hemos recibido, después del triunfo del gobernador Sáenz, hubo una reunión con el gobernador saliente, y ahí hubo como una fotografía que, bueno, después fue cambiando un poco, pero aproximadamente un poco más de 76.000 empleados públicos. Luego hubo otras incorporaciones, como les decía, pero eso significa un desafío muy grande de poder hacer mucho más eficiente la labor de todo el personal. Es un desafío que debemos hacerlo también en la municipalidad. Cuando Gustavo asumió la intendencia, tuvo el gran desafío de reordenar también el personal sin producir despidos, pero mucha gente que está en condiciones de acogerse a la jubilación y no lo hace, obviamente por beneficio propio, pero también la jubilación genera un recambio que también es importante y natural en la administración pública, mucha necesidad de ordenar personal que está en un área y debe estar en otra, mucha gente que por ahí está no prestando servicio por cuestiones de salud o por cuestiones que es necesario trabajar, y por lo tanto estamos poniendo énfasis mucho en esta etapa en eso. Y también el tema salarial depende de cuestiones, algunas que podemos manejar nosotros en forma directa y otras que dependen de la macroeconomía. Hay anunciado una paritaria nacional para los docentes y que todavía no tenemos precisión respecto a cómo va a ser. Algunos hablan que va a haber una negociación que va a establecer un piso, otros hablan que va a haber una negociación que va a establecer decisiones de alcance nacional en su totalidad, y que en todo caso el gobierno nacional va a contribuir con las jurisdicciones que no estén en condiciones de pagarlo. Entonces hay muchas cuestiones que deben ser clarificadas y que seguramente con el correr de los primeros meses del año vamos a tener eso más en claro. Pero sí, tal como lo hemos hecho en la gestión municipal, siempre la clave va a ser el diálogo. Vamos a estar permanentemente abiertos al diálogo y, bueno, en particular yo tengo la cartera de trabajo, así que estamos muy atentos con esa situación. Ya hay una agenda abierta de diálogo, sobre todo con los docentes, porque el año pasado estuvo marcado por la fuerte lucha docente en la que hubo muchos días de paro,
¿Ya está abierto el diálogo o se va a empezar a hablar después de febrero? Nosotros venimos dialogando con los sectores docentes en la campaña misma, así que hace mucho tiempo que venimos hablando y tomando de cerca la realidad, no solamente en términos económicos, sino también en términos de las otras cuestiones complementarias que se discuten, los concursos, las juntas de calificaciones y ese tipo de cosas que tiene un valor muy importante para los docentes. Pero obviamente encarar el tema de la discusión salarial requiere definiciones del orden nacional que todavía no tenemos. Por lo tanto, una vez que eso ocurra, seguramente nos vamos a sentar a charlar. Los docentes siempre establecen o vienen estableciendo un parámetro para la negociación con los otros sectores, pero vamos a estar abiertos obviamente para poder charlarlo. Nos aflige lo que viene pasando en términos de los municipios, por lo tanto estamos interviniendo desde la cartera de trabajo para tratar de que los municipios, que hubo una renovación muy grande, usted sabe que tenemos 30 administraciones municipales nuevas, la mitad de los municipios tienen nuevos intendentes, algunos de ellos reemplazan a intendentes que tuvieron mucho tiempo y han tenido dificultades y por lo tanto hemos asistido durante este tiempo prácticamente a la totalidad de los municipios para que puedan cumplir con la gente, para que se puedan pagar los aguinaldos, para que se pueda cumplir de esa manera y de alguna manera en armonía puedan irse superando las situaciones. Tuve la oportunidad de hablar con Mario Cuenca, que es el secretario de Asuntos Municipales, y me dijo que la primera crítica que había recibido era el tema salarial. ¿Todos los municipios pudieron pagar sin problema sueldo y aguinaldo? Sí, en particular no fue fácil. Claro. La verdad que no fue fácil. Hay muchos municipios que están en una condición económica y financiera muy precaria, deben trabajar mucho en lograr mejores recaudaciones propias y eso requiere también la prestación de servicio, pero hemos entendido como prioridades del ámbito provincial que era necesario ayudarlos para poder afrontar esta situación que siempre es crítica por el pago de aguinaldo y también por la misma situación económica. Así que prácticamente hemos asistido a la totalidad de los municipios justamente a los fines de que puedan cumplir con sus obligaciones salariales. Ricardo, uno de los puntos clave que tenía el pacto fiscal, que creo que en estos días se derogó, hubo como que el presidente dijo que quedaba como en stand-by, ¿no? Era el bajo de las alícuotas de algunos impuestos. Y eso también iba a afectar a la cooperadora asistencial, el presupuesto de la cooperadora asistencial. Me gustaría hacerle dos preguntas. ¿Qué va a pasar con la cooperadora asistencial? ¿De dónde van a salir los fondos? Y otra, ¿qué posición va a tomar la provincia con respecto a los impuestos, los porcentajes que tenían que bajar? El consenso fiscal estableció hace un par de años la disminución de alícuotas para ir convergiendo a una única alícuota que era del 2.5% en todo el país. Eso en un plazo de una determinada cantidad de años, creo que... 2022. Exactamente. Lo que hizo el gobierno nacional en el entendimiento que la situación fiscal era delicada, era establecer una suspensión de esas cláusulas hasta el 31 de diciembre del año 2020. No derogarlas, sino suspender su aplicación, lo que ha originado que la convergencia hacia el 2.5% en nuestra provincia, al igual que en todo el país, quede suspendida, con lo cual quedan las mismas tasas que estaban en el año 2019. Esto significa, en términos fiscales, una situación de alivio, porque nosotros teníamos proyectado para el 2020 una baja en la recaudación como consecuencia de la baja de esas alícuotas. Pero paralelamente, el consenso fiscal hace 2 años estableció la eliminación de estas contribuciones, como ser el tema de las cooperadoras asistenciales, con lo cual a partir del 30 de noviembre las empresas no están obligadas a pagar justamente lo que se llamaba la contribución que daba origen a un presupuesto de funcionamiento de las cooperadoras asistenciales.
ahora como gobierno, y eso ya está establecido por ley, por lo tanto no hay marcha atrás en ese sentido. Pero sí, como nueva administración tenemos la obligación de ver cómo van a seguir funcionando las cooperadoras asistenciales, que son entes autárquicos que tenían justamente este ingreso como consecuencia de las contribuciones y hoy no las tiene. Hay un proyecto de ley que tiene media sanción de diputados que establecía otro fondeo como parte de la alícuota de actividades económicas o como la parte del establecimiento de nuevos tributos y que fue aprobado en diputados pero no fue tratado en senadores. Nosotros creemos que hay que buscar la manera que desde el ámbito provincial las cooperadoras asistenciales puedan seguir funcionando y cumpliendo con el rol social que tienen, que obviamente es muy abarcativo y que es necesario que siga adelante. Será una discusión que deberemos darnos tanto del Ejecutivo como del Legislativo para que esto en definitiva siga adelante. Cuando se discutió la mega ley de esta nueva gestión nacional, la gente decía que había que pedirle también como un aporte a la clase política. Recuerdo que Yarade, el ex ministro de Economía, cuando asumió, congeló por un año los sueldos de toda la planta política y tomó unas ciertas medidas para ajustar el gasto fiscal, el gasto provincial. ¿Están analizando hacer alguno de estos? No estamos analizando, estamos haciendo. Apenas asumido, el gobernador fue bastante claro respecto a la necesidad de producir una racionalización de las estructuras dentro del ámbito del Ejecutivo. Por eso usted habrá visto que en primer lugar disminuimos la cantidad de ministerios y a su vez los ministerios disminuyeron hacia adentro las estructuras de cargos, de secretarías, de subsecretarías, de direcciones, con lo cual nosotros hemos racionalizado ya todas las estructuras. Esto pueden verlo plasmado en los decretos que hemos ido sacando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, como decíamos, nosotros somos lo que hacemos, no lo que decimos. Antes de que se hable de todo este tema, el gobernador ya venía con una clara decisión de producir una racionalización. Obviamente respetando, entendemos la situación económica no debe originar despidos, no debe, lo estamos ejecutando. Nos tocó como ministerio intervenir en el conflicto con Allianz, en el carril, nos toca intervenir en muchos otros lugares y obviamente la preservación de las fuentes de trabajo son muy importantes, pero bueno, en el ámbito provincial nosotros, lo que se llama la planta política, claramente ha sufrido una disminución muy importante. Claro. Ricardo, ¿qué desafíos piensa usted o del gobierno, la estructura que de la nueva administración van a tener este año? Más allá de la parte económica, que todos sabemos que va a ser complicada, ¿no? Hay desafíos propios de la cartera que me toca dirigir. El principal de ellos es la reforma política, la convocatoria a una reforma constitucional. Fue un compromiso que asumió el gobernador con todos los salteños en la necesidad justamente de que haya una saludable renovación en las administraciones, tanto en el ámbito municipal como provincial. Así que vamos a avanzar, no es un tema nuevo, ya muchos partidos se han expresado al respecto, hay muchos documentos, y no solamente del ámbito político, sino también muchas instituciones del ámbito universitario, del ámbito profesional, se han expresado respecto a esta necesidad. Así que vamos a avanzar fuertemente sobre este tema. Y después hay otros desafíos que exceden a la cartera que yo dirijo, pero que tienen que ver con también compromisos que hemos asumido. La transformación del sistema de salud es una prioridad para el gobernador Sáenz. La verdad que la gente sufre mucho el sistema de salud que hoy tenemos y es necesario hacer muchos cambios. Sabemos que lleva mucho tiempo en ese sentido, pero tenemos que avanzar. Y lo otro, el gran desafío de la Argentina y en particular de Salta. Sí. Poner de pie toda la fuerza productiva que tiene nuestra provincia,
que hoy por hoy está dormida y por lo tanto que no genera trabajo. Por eso tiene tanto peso las administraciones municipales en términos del empleo, pero no debe ser así. Tiene que haber muchas más empresas que tienen capacidad para hacer mucho más de lo que están haciendo. Cuando hemos recorrido la provincia hemos visto, hay un montón de empresas que están trabajando al 30% de lo que pueden hacer. Y sabemos que en la medida que se produzca una fuerte reactivación del sistema productivo, va a haber muchas de nuestras empresas que van a estar mejor, que van a poder tomar más gente, y esto va a significar un desahogo para la necesidad de empleo que hay en nuestra provincia. La gente cuando trabaja es realmente dignificada, y ese es el camino que vamos a seguir. Ricardo, ya para ir terminando, me gustaría hacerle la última pregunta, está relacionado con la justicia. Sí. Si van a mandar ahora en este tiempo el pliego para reemplazar el juez de la Corte, o cómo van a tratar ese tema. Todavía no ha tomado decisión el gobernador, obviamente tenemos que hacerlo, de la misma manera que hay una importante cantidad de lugares a cubrir, de jueces que tenemos que hacer, de fiscales. Hay una situación particular en el departamento de ANTA que debemos atender. Tenemos por parte de la justicia y también del Ministerio Público requerimientos en este sentido. Así que vamos a avanzar con cierta velocidad, pero todavía no tenemos establecido cuándo vamos a mandar el pliego para renovar el ministro de la Corte. No hay nombres, digamos, todavía. No. En ese sentido el gobernador se toma su tiempo para tomar esas decisiones, pero todavía no hay tiempo exactamente cuándo vamos a enviar ese pliego. Y después la reforma de la Constitución, ya están trabajando en ese proyecto, y me gustaría que me cuente, y puntualmente sobre que el gobernador lo dijo en campaña, que era lograr la limitante de todos los cargos que se eligen. Me gustaría saber su opinión personal sobre eso. Sí, claramente. Yo le diría que un tópico especial es la reforma política, que tiene como eje central la limitación de los mandatos. Hoy por hoy, en el caso de los ejecutivos municipales no hay ningún tipo de limitación, y creemos que debe ser modificada. Por el contrario, el mandato de los concejales es de solo 2 años, lo que produce un recambio importante que también entendemos que debe ser modificado. Pero también hay que discutir muchos aspectos. Ha pasado, por ejemplo, en esta última elección, este tema de las dobles candidaturas, de la simultaneidad de las candidaturas. En un mismo periodo, gente que era candidata en el ámbito nacional a una cosa y en el ámbito provincial hacia otra. Lo hemos dicho con mucha claridad y crudeza. Nosotros entendíamos que de alguna manera era estafar al electorado, presentándose en una diversidad de candidaturas, y creemos que nuestra Constitución debe avanzar y tiene que prohibir claramente esta posibilidad. Pero hay otros aspectos que deben ser modificados en la Constitución. Tiene que haber mucha más eficacia en los organismos de control, por lo tanto hay que revisar ciertos aspectos de funcionamiento que tienen que ver, por ejemplo, con la auditoría, con el control dentro de los municipios, y también entendemos que hay temas en discusión, como es, en definitiva, la duración de los ministros de la Corte, que es un tema que los propios ministros han puesto en discusión. El funcionamiento del Consejo de la Magistratura es algo también que desde ciertos organismos profesionales, de colegios y demás, también se cuestiona este aspecto, y que obviamente deberán ser atendidos. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias y muy amable por habernos atendido durante todo este tiempo. No, al contrario, un gusto, y bueno, aprovechar para desearles a ustedes, a toda la gente que trabaja en el Tribuno, que tengan un excelente año, y que en definitiva el 2020 nos trate mucho mejor de lo que nos ha tratado el 2019. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias a todos.